no están captando la idea de nivel, flujo. Entonces quiero que entiendan. Creo que ayer no han entendido lo que les he pasado, ¿no? Incluso creo que me han escrito diciendo que no les he mostrado los niveles y flujos. Así que vamos a volver a repasar eso y les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que se ubiquen mejor y después continuamos revisando y corrigiendo sus modelos, ¿ok? Y obviamente se van a dar, yo creo que se van a dar más cuenta de una vez entendiendo lo que es la teoría, ¿ya? Entonces, primero Está veremos y bien, luego revisamos. Ay, qué fuerte viento, yo estoy. Mi ventana va a volar. No sé si se escucha el silbido del viento aquí. Mm. Ah, no habría aquí, no habría aquí. Ayer di desde mi oficina a la clase, ¿no? Voy a abrir. Yusem, buenas noches, perdón, va a disculpar. Sí, Sí. ¿Será que la clase de hoy día lo pueda subir, por favor? la clase de hoy día con el video o cómo. Sí, sí, eso. Si va a tener Ah, ya. diapositivas más, está bien. Por favor. Sí, sí, vamos a subir todo. Pero no ahorita porque recién se está grabando la clase. Aquí está. Qué feo viento. Se está despidiendo agosto, ¿no? Ya, ahora sí. A ver, ya. Ahorita ya habíamos visto lo que era la formulación, ¿no? Y diagrama de flujo nivel. Y aquí hemos hablado. Ya, vamos a repetir esto para que se entienda. ¿Qué es un nivel? Primero, el nivel, ese es su símbolo. Y yo lo que les había dicho ayer es que un nivel, como dice acá en la diapositiva, un nivel es un símbolo genérico para cualquier cosa que acumule o drena, es decir, ¿no? Que vaya llenando y vaya vaciando si quiere, ¿ya? Los niveles son aquellos elementos que describen en cada instante de la situación de nuestro modelo, ¿ya? Presentan una cierta estabilidad en el tiempo y varían solo en función de otros elementos denominados flujos, ¿ya? O sea, lo único que puede hacer variar al nivel son los flujos. Flujo de entrada lo va a hacer que se acumule algo y el flujo de salida va a hacer que drene algo. Ya, hagan de cuenta que es como una tubería, les dije ayer, ¿no? Donde tenemos un tanque de agua, ¿no? Que tiene un flujo de entrada, ¿no? Por ejemplo, de ese mapa que nos ayuda a llenar el tanque. Entonces, cuando llega a un límite, ¿qué hace? Deja de llenarse si quieren, ¿no? O si no tiene un límite, pues va a rebalsar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vaciamos el nivel? Con los grifos de agua, ¿no? Usando la ducha, usando el lavaplatos, usando el baño, ¿no?
Y de esa manera reduce el nivel de agua de nuestro tanque, que sería nuestro nivel o stock, ¿no es cierto? Entonces tenemos un flujo de entrada, se mapa, un flujo de salida, eh, ducharse, lavaplatos, los inodoros, ¿no? Esos son nuestros flujos de salida, que van a hacer que disminuya el nivel del tanque de agua que tenemos en nuestra casa. Hagan de cuenta, ¿no? Entonces, ¿pero qué está corriendo en este flujo? Agua, ¿no? De ese mapa entra agua. A la ducha sale agua. Al lavaplatos sale agua. A la lavandería sale agua. Al baño sale agua. ¿Verdad? ¿Y qué disminuye? El agua. ¿Qué aumenta? El agua. Entonces tenemos ¿qué unidades? Agua. ¿Verdad? Y listo. Ese es un nivel. ¿Ya? Entonces ustedes cuando definan un nivel en sus modelos tiene que ser algo que acumule y drene. Generalmente las poblaciones son niveles sí o sí, ¿no? Población de conejos, población de zorros, población de ciervos, no sé, ¿no? Son niveles. Población de personas, población de COVID, personas contagiadas con COVID es un nivel, ¿no? Puede ser una población contagiada, ¿ves? Una población vacunada, ¿no? Digamos, con vacuna podríamos tener esos niveles, ¿no? De acuerdo, depende a su modelo. Podríamos tener una población eh, no contagiada, una población contagiada, una población vacunada, una población sin vacuna, ¿no? ¿Y cómo vamos a ir? Entonces dices, población contagiada no va a ir a una población con vacuna inmediatamente, no, ¿verdad? Entonces una población contagiada seguramente va a ir a una cuarentena, digamos, ¿no? O algo así. Ahora de una población recuperada puede ir a una población vacunada también, ¿no es cierto? O población sana puede ir a una población vacunada, ¿no? Mediante un flujo. ¿Qué flujo? Vacunación, ¿no es cierto? Ese es el flujo, vacunación, y mediante ese flujo vamos a llevar personas sanas a vacunarse y va a llenar el nivel de población con vacuna. Entonces ese es el flujo. Un flujo es una tasa de cambio de un nivel, ¿no? Como les decía, el nivel va a crecer mediante un flujo de entrada, que en este caso, en el ejemplo, sería un flujo de entrada. ¿Por qué? Les había dicho, los flujos se van a diagramar de esta manera. Esta nubecita que vemos acá es un contenido inagotable, ¿no? Es cuando no sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿ya? Les decía, ¿de dónde vienen los niños, los nacimientos? Solo Dios sabe, ¿no? De la cigüeña, del cielo. No sabemos, por eso le ponemos una nubecita, ni idea. Pero hay nacimientos, hay una tasa de nacimientos y estos naciditos, los bebés, entran a formar parte de una población que va a ser un nivel, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener un nivel, si quieren, ¿ya? Que va a ser población, digamos, ¿no? Entonces es un flujo de entrada. ¿Qué va a ser mi flujo de entrada? Nacimientos. ¿Qué vamos a tener? Va a ser apoyado por una tasa de nacimientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser? Este flujo está metiendo bebés a la población. ¿De dónde? No sé, pero de algún lugar vienen los bebés, ¿no? Ahora, muertes. Va a ser un flujo de salida, así, ¿ya? Flujo de salida. ¿Qué es este relojito de arena? Pues significa en un tiempo, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner muertes. Mi pulso horrible, ¿no? Pero se entiende, ¿no?
Muertes, además que el viento me está haciendo asustar. ¿A dónde van las muertes? Ni idea, ¿no ve? Al cielo, al infierno. Entonces vamos a poner una nubecita. Vamos a suponer que todos se van al cielo. Entonces las nubecitas son contenido inagotable, que no sabemos. ¿Qué será? ¿Dónde irá? No sabemos, ¿ya? Pero es un contenido, porque de algún lado están saliendo los nacimientos y a algún lado van a llegar los muertitos, pero no nos interesa y no sabemos, ¿ya? Entonces podríamos usar nubecitas, ¿ya? Pero también puede haber, en este caso, la población. Podemos tener otro flujo, si quieren, de salida, ¿ya? Que no, que sí sabemos dónde va a ir, digamos. Por ejemplo, de nuestra población total, va a haber una población de enfermos con COVID. Ay, Dios mío, qué fuerte. A ver, denme un segundito. Ya están habiendo vientos huracanados horrible por aquí. Voy a cerrar bien mis ventanitas.
Y ahora sí. Ya, como les decía. Tenemos podemos tener otro flujo de salida, ¿ya? Que va a ser de nuestra población normal, hemos generado, ¿no? Una población con COVID, ¿verdad? Y esta población con COVID también va a tener un flujo de entrada, que es esta, ¿no es cierto? Y va a tener un flujo de salida, puede ser, ¿no? O simplemente va a salir hacia un convertidor que va a salir hacia muertes, ¿no? Que puede ser muertes por COVID, en este caso, ¿no es cierto? Ay, ¿no? Y también puede tener una salida, vamos a hacer este lado, de recuperados, ¿no? Recuperaciones que puede ir o a un nivel de recuperados o simplemente a una nubecita que sabe Dios dónde va. Algo así, ¿ya? Entonces, de esa manera funciona, ¿no? Pero como les había dicho, no es necesario que sea un nivel la población de COVID. Simplemente podría ser un convertidor, si ustedes quieren, un número y nada más, ¿no? Pero dependiendo a su modelo, dependiendo a su flujo. No es que todo tiene que ser nivel, flujo, no. Puede haber eh, que de acá salga como esto, de acá puede salir, digamos, nacimientos para calcular, qué sé yo, una tasa de algo o un índice de algo, ¿no? Vamos a borrar de aquí. O simplemente tengamos un dato simplemente, en vez de un flujo de salida, simplemente un dato que sea población con COVID, ¿no? De esta población con COVID va a incrementar a una tasa de mortalidad, ¿no? Junto con la tasa de mortalidad, entonces más la mortalidad de población con COVID que van a morir, digamos, ¿no? Aunque acá sí necesariamente sería un flujo, pero bueno, podría ser, ¿no? Dependiendo. Entonces, espero que se haya entendido qué es una... No se va a quedar rayoneado esto. ¿Qué es un flujo, no? Y esto más. Ahora aquí, ¿qué estamos manejando en este flujo? Nacimientos, ¿no es cierto? Pero dentro de los nacimientos, ¿qué están naciendo en unidades? Personas. ¿Qué es esta población? De personas. ¿Quiénes están muriendo? Personas. ¿Quiénes se contagian de COVID? Personas, ¿no? Entonces, si ven, acá el flujo es personas, 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 personas. ¿Ya? Entonces, mi unidad de medida van a ser personas. ¿Ya? Entonces, no puedo decir, por ejemplo, que en mi flujo va a entrar personas y va a salir cuarentenas. No, ¿verdad? No puedo meter personas, sacar cuarentenas, sacar medidas de bioseguridad. No, ¿verdad? Entonces, el flujo es, hagan de cuenta que es como una cañería. Vamos a meter personas, personas, personas. Ahora lo que les decía, ¿no? Si metemos otra cosa, obviamente va a ser, qué sé yo, personas, población, personas por día, podría ser, ¿no? O muertes por día, si aquí creamos otro tipo de nivel, ya de aquí podemos ir sacando, ¿no? Muertes por COVID, digamos, ¿no? O algo así. Pero en general los flujos tienen que manejar la misma unidad de medida.
Luego está el convertidor, les decía, ¿no? Va a ser flujo, va a ser nivel, va a ser un convertidor, ¿no es cierto? ¿Qué es un convertidor? Un convertidor se usa para tomar datos de entrada y manipular o convertirlos, convertir esa entrada en alguna señal de salida, ¿no? Entonces, convertidores son variables auxiliares constantes o pueden ser parámetros que nos permitan visualizar mejor los aspectos que condicionan el comportamiento de los flujos, ¿no? Entonces puede utilizarse un círculo o escribir solamente el nombre de la variable, ¿no? Entonces, en este caso, esto podría ser, ¿no? Un convertidor. Les había dicho que en el Benzim usamos simplemente texto, ¿no? Pero hay otra herramienta que se llama Stella que utiliza los circulitos y aquí dentro escribimos el nombre de la variable, ¿no? Pero en el Benzim solo texto. El conector, cuando no tenemos un flujo, podemos usar conexiones ya sea entre niveles, convertidores, niveles y flujos, convertidores y flujos, por ejemplo, acá puedo usar un conector donde voy a definir, digamos, ¿no? A más nacimientos, más población, y a más población, más nacimientos, ¿no? Pero no necesito que haya un flujo, entonces acá estoy usando simplemente una conexión que hace que aquí haya una retroalimentación, ¿ya? Y lo mismo acá, puedo hacer que haya, ¿no? A más población, ¿no? A más muertes, menos población, ¿no? Entonces, estos conectores se usan de esa manera, ¿ya? Entonces, podemos conectar con estos conectores, con estas flechitas, podemos conectar, aquí dice, podemos conectar convertidores y convertidores, ¿no? Niveles y convertidores, niveles y flujos, convertidores y flujos, ¿no? Entonces, podemos ir jugando con estas flechitas, que no son flujos, sino simplemente conectores, que van a llevar un dato, o sea, va a pasar cierta información a algún lado, ¿ya? Y las medidas de, las unidades de medida también tienen que ser las mismas o tienen que ser coherentes, ¿no? Si no son las mismas, tienen que ser coherentes. Por ejemplo, para sacar un porcentaje que necesitamos, ¿no es cierto? Número, porcentaje, etcétera, ¿no? Entonces, la estructura matemática de un modelo de dinámica de sistemas ya lo habíamos visto, ¿no? Después ya pasamos a ver el nivel, ¿no? Va a ser de esta manera, va a ser una integral, ¿no es cierto?, con lo que va a ser la diferencia entre el flujo de entrada y la de salida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un nivel, ¿qué es lo que va a hacer? Incrementar las entradas y que va a decrementar las salidas. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor del nivel? Los flujos de entradas menos las salidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánta población tenemos ahorita? Tenemos 10.000, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos han nacido? ¿Cuántos han muerto? Y eso va a hacernos saber cuál es el valor de nuestro nivel, ¿no? El flujo, en cambio, era simplemente la multiplicación, ¿no es cierto?, de lo que podríamos ver como el flujo normal más el multiplicador, es decir, de un flujo normal. Y también teníamos el multiplicador que refleja efectos de otros factores sobre nuestra variable. Ahora, tenemos estructuras genéricas, ¿ya? Acá tenemos una realimentación lineal positiva de primer orden. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Esto ocurre cuando el cambio se propaga a través de un sistema para producir más cambios en la misma dirección, ¿no? Entonces acá tenemos como nuestra realimentación positiva, ¿se acuerdan? En diagramas causales, eso va a pasar a ser una retroalimentación lineal positiva de primer orden en un diagrama de Forrester, ¿ya? Entonces lo vamos a llevar de esta manera, flujo, ¿no? Nivel. Entonces lo que les decía, acá estamos utilizando, este es un
convertidor, este es un conector, otro conector, un flujo y un nivel, ya que estamos manejando todas los gráficos necesarios, ¿ya? Entonces acá puede ser una fracción componente o puede ser una constante de tiempo, ¿ya? La fracción componente son las tasas, por ejemplo. Entonces, una realimentación lineal positiva de primer orden, o sea, el diagrama del modelo, ¿no? Es cuando en la ecuación del flujo se va a multiplicar nuestro nivel por una fracción componente y se va a dividir el nivel. Vamos a saltarnos esto por ahora, ¿ya? Porque no me van a entender. Primero quiero que entiendan lo que es un diagrama causal y un diagrama de Forrester, ¿ya? Acá quiero que vean este ejemplito. Miren, este es mi diagrama causal, ¿ya? De una población. Aquí que tengo, ¿no? A más nacimientos, más población, a más población, más nacimientos. Tengo una realimentación positiva, ¿verdad? ¿Y que está apoyando? Pues esta variable, una tasa de natalidad, va a hacer que haya nacimientos, ¿no? Y me va a ayudar a calcular la población, ¿no? Ahora, ¿qué disminuye la población? A más población, más difuntos, y a más difuntos, menos población. Y acá tenemos una retroalimentación negativa, ¿ya? Y que va a colaborar a calcular las disfunciones, la esperanza de vida, ¿no? Entonces la población por la esperanza de vida va a calcular las disfunciones, ¿no? La tasa de natalidad, la población y los nacimientos va a calcular los nacimientos, ¿no? Bien, tenemos este pequeñito diagrama de Forrester, ¿ya? Y esto, lo que ustedes están haciendo ahorita, lo van a tener que llevar a un diagrama de Forrester. Un diagrama causal lo vamos a llevar a un diagrama de Forrester. Esto es lo mismo, ya está traducido, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si se dan cuenta, miren, nacimientos, acá están nacimientos. Tasa de natalidad, ¿no? Pero la población se ha convertido en nivel. Miren. ¿Por qué? Porque es una acumulación de personas, ¿ya? Nacimientos es su flujo de entrada. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una retroalimentación positiva. Por lo tanto, hace que sea un flujo de entrada, ¿ya? Entonces tenemos aquí la misma retroalimentación, si quieren. Nacimientos, a más población, a más población, más nacimientos. Entonces acá también tenemos mi realimentación positiva de acá, esta tasa de natalidad que va a aportar, ¿no? Es un convertidor a nacimientos. Nacimientos es un convertidor, tasa de natalidad convertidor, esperanza de vida convertidor, perdón, nacimientos es un flujo, disfunciones es un flujo y población es un nivel, porque está acumulando, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a traducir. Ahora, defunciones es está decrementando, miren acá, menos población, ¿no? Por lo tanto, es una retroalimentación negativa, lo cual hace que reduzca. Entonces va a ser un flujo de salida, ¿no? De funciones, ¿no? Y está saliendo a dónde, como les decía, no sabemos a dónde, ¿no? Y población, dice a más población, más defunciones, y a más defunciones, menos, porque está saliendo, menos población, ¿no? Entonces mi población con esto va a crecer, acá, con esto va a crecer, y con esto va a decrecer, ¿no? ¿Y qué está ayudando a calcular de funciones? La esperanza de vida, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Mañana vamos a ver todo esto. Tengo más abajo otros ejemplitos. Aquí está.
ya. Miren, todo este universo de estructura, esto lo tienen en el libro bien explicadito. Pero acá veamos, miren, las mismas variables vamos a utilizar. ¿Ya? Acá tenemos tasa de infección, ¿no? Incrementa las infecciones, va a ayudar a calcular las infecciones. Entonces, población, ¿no? Tasa de infección, población susceptible, me ayudan a calcular el número de infección o el porcentaje o la tasa, ¿no? De infección que existe. Ahora, esta infección que está siendo calculada, incluso ayudado por la prevalencia, entonces todos estas variables vamos a utilizar para calcular la infección. ¿No? A más infección, más población con resfrío sin neumonía, ya inicialmente, ¿no? Y a más población sin neumonía, más curación sin tratamiento, ¿no? Y a más curación sin tratamiento, menos población sin neumonía, ¿no? Y a la curación sin tratamiento nos ayuda una tasa de curación. A más poblaciones sin neumonía, con resfrío sin neumonía, puede causar más complicaciones, ¿no? Y estas complicaciones hacen que disminuya la población sin neumonía, pero que pase a ser, esta complicación es un flujo, va a ser un flujo que nos va a ayudar a pasar hacia una población con neumonía, ¿no? Pues se va a complicar, un resfrío sin neumonía se puede complicar y pasar a ser una población, un resfrío con neumonía, ¿no? Entonces, al ser un resfrío con neumonía, entonces vamos a tener un flujo de salida que va a ser a más población con neumonía, más curaciones con tratamientos, a más curaciones con tratamientos, menos población con neumonía, ¿no? Entonces vamos a tener que a más población con neumonía también va a incrementar la tasa de mortalidad, ¿verdad? Y acá curaciones de tratamientos, además de agarrar la población con neumonía, va a agarrar la tasa de tratamientos y va a calcular una curación con tratamientos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una tasa de complicación también que apoya la complicación, y acá tenemos ya una tasa de natalidad, nacimientos, población, muertes, ¿no? Y las muertes están siendo afectadas por la tasa de natalidad, ¿no? Y la tasa de natalidad está siendo calculada por nuestra población con neumonía, o sea, se está incrementando con la población con neumonía que muere, con un acceso familiar y con una cobertura de salud, se está calculando una tasa de mortalidad. Ahora acá, ¿cómo se traduce esto? Se va a traducir este diagrama causal a un diagrama de Forrester. Ahora miren, vamos a ver la población con IRA sin neumonía, ¿no? Tenemos el flujo de infección, como acá les había dicho, ¿no? Infección va a ser un flujo, ¿ya? Que está apoyada por una tasa de infección, por una prevalencia, ¿no? Y por una población infantil, en este caso que acá está la población infantil, que debería estar, pero no está acá, pero debería. No, estamos uniendo esto, la población infantil también va a formar parte de, o va a hacer que calculemos el número de infectados, ¿no? Las personas con infección. Pasa a una población sin neumonía y aquí hay una retroalimentación, ¿no? Con prevalencia, y la prevalencia hace que haya más infecciones, ¿no? Entonces esto es una relación positiva. Y acá la población con IRAS sin neumonía hace que haya complicaciones, lo cual va a hacer disminuir la población de neumonía, pero este flujo de complicaciones me va a llevar a una población de IRAS con neumonía, ¿no? Y acá tenemos una retroalimentación negativa. Esto se va a ir incrementando, pero las curaciones con tratamientos, que va a ser un flujo, va a hacer que reduzca esta población con neumonía. Pero también hay un flujo que reduce la población con neumonía con muertes por neumonía, ¿no? Ya que hay una retroalimentación negativa.
que está apoyada por la tasa de muertes por neumonía, ¿no? Entonces aquí los muertitos van al cielo, ¿no? Entonces tenemos de acá un convertidor, perdón, un conector, ¿no? Me está sacando esta información de muertes por neumonía que va a ayudarme a calcular la tasa de mortalidad, ¿ya? Y la tasa de mortalidad me va a hacer que yo aquí apoye a lo que es la población infantil y las muertes, ¿no? Entonces, con neumonía, la tasa de mortalidad también está apoyando el acceso familiar, por ejemplo, población infantil, acá estamos llevando, ¿no? Con un conector a acceso familiar para calcular, donde también está siendo apoyada por la incidencia de pobreza en salud, por la incidencia de pobreza en servicios básicos, por la incidencia de pobreza en educación, ¿no? Y la incidencia de pobreza en servicios básicos está siendo afectada por hogares sin servicio, hogares con bajo logro educativo, número de hogares, ¿no? Número de hogares, por ejemplo, estamos agarrando un número de hogares, incidencia de pobreza en salud, está apoyando la incidencia de pobreza de servicios básicos, en educación, ¿no? Hogares sin acceso a salud y hogares con bajo logro educativo. Y todo esto nos va a ayudar a sacar el índice de pobreza y servicios básicos, por ejemplo, estos dos. Luego esto va a ir a ayudarnos a sacar el acceso familiar, ¿no? Junto con esto. Ahora la tasa de población atendida en centros de salud, ¿no? Nos va a ayudar a calcular la cobertura de salud junto con la tasa porcentual de falencia de recursos, ¿no? La tasa más esta tasa nos va a ayudar a saber una cobertura de salud. No acceso a medicamentos va a ayudar a sacar la tasa junto con la razón porcentual de camas hospitalarias, razón porcentual de salud, etcétera, ¿no? Entonces, si ven, todo está unido, podemos incrementar también algunas cositas. Y acá nos va a subir la unión con población infantil e infecciones, ¿no? Entonces acá sería más o menos así. Población susceptible, tal vez, ¿no? Entonces podríamos decir que esto venía así, ¿no? ¿Okay? Entonces de esa manera tenemos que ir viendo, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿no? Muchas conexiones y la mayoría retroalimentaciones son flujos. Ya, mira, aquí hay 3 niveles solamente. Población infantil con neumonía y sin neumonía. ¿No? Acá está. 1, 2, 3. Y obviamente hay positivas y negativas retroalimentaciones, ¿no? Que después se van a convertir en flujos de entrada y de salidas, ¿no? Acá tenemos flujo de no sabemos dónde, entrada, salida hacia otro flujo, ¿no? Y de aquí 2 salidas, ¿no? Acá tenemos 3 salidas, 2 salidas también, 1, 2, ¿no? Y acá simplemente una entrada, una salida y listo. Después todo está enlazado con convertidores, ¿sí? Entonces no sé si se entiende cómo deberíamos ir realizando nuestro diagrama causal, pensando en aquí mismo cuál va a ser nivel, cuál va a ser flujo que le va a ayudar a crecer, ¿no? Y también a calcular, ¿ya? A calcular. Todos los cálculos vamos a ver mañana cómo se hacen las matemáticamente, ¿no? Cómo se van calculando, digamos, plantado igual a ventas. Acá estamos usando una fracción de plantado, de ventas y todo aquello, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana. No sé si ha quedado más claro lo que es un nivel, un flujo, un convertidor y
cómo pueden solucionar mejor sus diagramitas. Dime. No, un nivel es un nivel, pero un flujo de salida de un nivel puede ser el flujo de entrada de otro nivel. Un nivel es un nivel, no es un flujo. Aquí como en el ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? Por ejemplo, aquí tenemos un nivel, ¿no? Su flujo es complicación, ¿no? O sea, el flujo de población sin neumonía es complicación, el flujo de salida. Pero este mismo flujo de salida de población sin neumonía es el flujo de entrada a población con neumonía. ¿Mm? Hagan de cuenta. Sala normal, sala de COVID, ¿no? Las personas que solo tienen neumonía sin COVID están aquí, pero si tienen COVID las pasamos a una sala para COVID, digamos, ¿no? Hagan de cuenta. Entonces lo mismo, población sin neumonía que se complica, ¿no? Mediante el flujo de complicación pasa a ser una población con neumonía. Entonces, un flujo de salida de un nivel puede ser el flujo de entrada de otro nivel. Eso sí. ¿Se entiende? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, no, Inge, yo tengo una duda con respecto a los flujos y, bueno, como bien nos explica que deben ser, bueno, lo mismo, o sea, debe ser, por ejemplo, personas y salen personas. En el caso, digamos, que estamos tratando, digamos, con la cuarentena, eso, digamos que ese es el factor por el cual, digamos, hay personas desempleadas, es la cuarentena. ¿Y cómo podríamos expresar eso nosotros en personas, ¿no? Lo que hicimos fue, bueno, bueno, la idea que tuvimos es tal vez tener el flujo de entrada de, por ejemplo, contagios, o sea, personas, y que va a afectar al nivel de población de las personas que están contagiadas. Y esto a su vez, como flujo de salida sería el desempleo, personas desempleadas. De esa forma lo estamos tomando, ya que cuarentena es por días y más que todo para mantenerlo como en personas, pero también teníamos la duda de si estamos expresando bien esta relación de flujo-nivel. En todo caso serían personas desempleadas por días, digamos, de cuarentena, ¿no? Entonces, digamos, 10, o sea, en 10 días de cuarentena, 100 personas han sido desempleadas. Pues, ¿qué es? Personas desempleadas por días de cuarentena. ¿Se entiende? La cuarentena sería como un flujo de salida. Podría ser como contagios, ¿no? Pero sí, cuarentena de personas, ¿no ve? Vamos a encerrarlas a las personas. ¿Se entiende? Más que todo queríamos que
queríamos expresar que el factor cuarentena, más desde cuarentena hay más desempleo, pero no hemos podido encontrar una forma. Entonces lo que hicimos fue, digamos, pensar a más contagios, aumenta el nivel de, bueno, la población de personas contagiadas, lo cual al aumentar hay más cuarentena, pero la cuarentena en sí no es no es a donde queremos llegar a expresar que esta cuarentena hace que haya el desempleo, que es a lo que nos estamos enfocando. Ya, tal vez podríamos verlo como un nivel, la cuarentena, ¿no ve? Más personas en cuarentena. Sí, podría ser un nivel y de eso ya el flujo de salida, desempleo, ¿no? Sí, podría ser también de esa manera. Mm, Está bien, Lisa, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dudas más tiene? ¿O qué no se ha entendido? Háblenlo ahora o callen hasta el otro verano. Nada, ¿todo claro? ¿Ya van a poder solucionar sus modelos? ¿Sí? ¿Van a poder arreglar sus modelitos y ahora definir mejor sus variables? Hola, ¿siguen ahí? Sí, Luisen, creo que para mañana van a haber nuevas dudas, pero por el momento sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Y que podría mostrarle un diagrama causal de nuestro grupo. Sí, vamos a ver. Sí. A ver, veamos. ¿Se puede ver? Sí. Está bien, Inge. Bueno, nosotros nos tenemos que ocupar sobre el tema de investigación sobre la natalidad antes y durante la pandemia del COVID. Y nuestro Ujú. propósito es analizar el índice de atención de nacimientos en hospitales antes y durante la pandemia desde 2018 a 2021. Entonces hemos hecho este diagrama que tendría que comenzar, supongo, como población femenina en edad fértil, que a más población, más mujeres embarazadas, y a más mujeres embarazadas, más nacimientos. A más nacimientos hay más nacimientos atendidos en servicios de salud y más nacimientos atendidos en domicilio y más nacimientos atendidos en vía pública, que a su vez genera, por ejemplo, nacimientos atendidos en servicios de salud, aumenta los nacimientos atendidos por personal de salud. Y esto aumentaría nacimientos femeninos y nacimientos masculinos, y que a su vez los nacimientos femeninos con el tiempo aumentaría la población femenina en edad fértil, más o menos así está, la verdad no estamos seguros de si está bien, porque creo que faltan algunas variables, pero no podemos identificarlas muy bien. Ya. A ver. Bien, tenemos nacimientos. Nacimientos, mujeres embarazadas, van a incrementar los nacimientos. Ya.
Ujú, también la tasa de natalidad. Bueno, en realidad mujeres embarazadas y más la tasa de natalidad, ¿no? Porque algunas mujeres embarazadas no pueden perder a su bebé y no hay nacimiento, ¿no? Sí. La tasa de natalidad sería esta bien nacimientos, nacimientos atendidos en vía pública. Ya acá nos enfocaríamos a una población de nacimientos, ¿no? Sí. Entonces acá vamos a tener, y la población en general también sería un nivel, Sí, creo que sí. ¿no? Entonces, ¿cuál sería el flujo entre población y nacimiento? Entre Porque nacimiento. ahorita estaría como nacimiento, estaría como un flujo de población, digamos, ¿no? Sí. Entonces tendríamos que tener nacimientos y una población de nacidos vivos, digamos. Aquí tenemos nacimientos atendidos en domicilio, ¿está bien? Ya, nacimientos atendidos en servicios de salud, en domicilio y en vía pública. Ya, el flujo sería nacimientos y que iría a ta. Luego, nacimientos atendidos en servicios de salud, nacimientos atendidos por personal de salud, nacimientos atendidos en vía pública por personal de salud. Mm, No es seguro, o sea, no todos los nacimientos atendidos en domicilio son atendidos por personal de salud. La verdad tampoco estamos seguros si está bien la relación. sí, no, creo que no. Nacimientos atendidos por otros. Sí, otros personal que no está cualificado. Ya. Si esos tres van a ser poblaciones, tendríamos que tener diferentes flujos, ¿no? Sí, Podría ser los nacimientos atendidos por otros, los nacimientos atendidos por personal de salud, sería otro flujo. Después tenemos nacimientos femeninos, nacimientos masculinos. Ya. Pero ya, a ver, aquí tenemos nacimientos atendidos por otros, por ejemplo, tenemos nacimientos atendidos en domicilio y vía pública, ¿no? Solamente va a ser una sumatoria. Podría ser solo un convertidor, ¿no? Más, digamos. Quiero hacer una entrada y de aquí vamos a dividir mujeres y hombres. está bien. Pero es como que se está cruzando mucho la información, ¿no? Sí, Tendríamos que definir que cómo vamos o sea, si va a ser un convertidor, un nivel, un flujo, qué es lo que va a ser, ¿no? Para ir definiendo después las fórmulas, ¿no? ajá, sí. Sí, eso. Más que todo vean este enredo entre nacimientos atendidos, hombres, mujeres y nacimientos atendidos por otros y por personal de salud. Esto podrían analizar un poquito mejor. Está bien. Entonces está bien que sean ciclos positivos porque todo es positivo. Ah, cierto, no. Tiene que haber ciclos negativos. Les he dicho que es más importante que hayan ciclos negativos que positivos. Sí, justamente esos ciclos negativos podrían ser añadidos por factores que tengan que ver con el COVID
supongo, pero no estábamos seguras porque, ay, perdón, porque nuestro índice, nuestro propósito, tenemos que, entre los años 2018 y 2021, tenemos que analizar el índice de atención. Y en el 2018 y 2019 no hay COVID todavía, así que no estábamos seguras si ponerlo ahí. No, pero también hay casos sin COVID que han nacido en vía pública o en su domicilio, digamos, también hay. Sí, sí, pues sí. Entonces sí podemos añadir, ¿no? Esas variables que tengan que ver con COVID, porque va a reducir la Sí, población femenina, por lo cual va a haber menos nacimientos, algo así. sí, Ya, pueden incrementar. está bien. Ya les Gracias. he dicho. Okay. Ya les dije, no, digamos, si vamos a usar históricos, tablas históricas, que les voy a enseñar más adelante. Si vamos a usar tablas históricas, y digamos, estamos analizando desde el 2017 hasta ahora, obviamente el 2018 y 19 hasta diciembre. En realidad nosotros en marzo nos hemos contagiado, ¿no? Entonces 2017 y 2018, 19, ese valor de esos años de COVID va a ser cero, ¿no? Sí. Porque no existía. Y a partir de marzo del 2020, entonces ya va a empezar a tener un valor mínimo, ¿no? Y va a ir aumentando seguramente, ¿no? Entonces, ahora sí lo van a calcular por años, ¿no? Que serían 5 años, tendrían que calcular, ¿no? Entonces sería hacia atrás hasta el 2016, ¿no? 16, 17, 18, 19 no hay COVID, esos valores cero. Y el 20 y el 21 ha habido COVID, entonces ahí vamos a sacar un porcentaje, ¿no? Y ahí va a empezar a tener un valor, digamos, Sí. sus valores de COVID. De esa manera tienen que manejar los que están manejando en años hacia atrás donde no existía COVID, ¿no? O los de la vacuna, ¿no? Me decían, la vacuna el 2020 no existía, pero tenemos que analizar desde el 2020, les dije, ¿no? A no sé qué grupo. Me dijeron, pero no había vacuna el 2020. Ok, entonces valores de esos meses lo ponemos en cero y cuando ya haya la vacuna lo empezamos a contabilizar, ¿no? Y también nos va a ayudar a ver cómo ha ayudado, cómo no ha ayudado, ¿no? Entonces, de esa manera podemos tomar. Si es que no existía en un tiempo histórico, lo tomamos como cero porque no existía. Está bien, gracias, se entiende. Ok, perfecto. ¿Qué más quiero mostrar? El grupo 11, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Bueno, Muestra. ¿no puede ser el grupo 2, por favor? Ya, está bien. Buenas noches, ingeniera. Queríamos presentar el propósito nuevamente, ya que ayer no teníamos una idea clara y hoy ya la arreglamos. Es analizar el índice de casos recuperados y fallecidos diarios de COVID-19 durante los años 2020 a 2021. Ya. ¿Sí? ¿Para qué? Después, disculpe. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a analizar? Para tener un mejor conocimiento de cuántas personas están recuperando, o sea, si es que están recuperándose más o es que están muriendo más personas. Ok, perfecto. Luego ya arreglamos otras variables, también A ver, las pusimos en un... las a dividimos. ver, muéstrame. ¿Ya han definido cuál es nivel? ¿Cuál es? No veo. ¿Cuál es flujo? Ya. Ahí, Ahora sí, ahí está. Esas son nuestras variables endógenas y exógenas.
A ver, vamos a revisar eso. Mm, Población de contagiados, ya, nivel. ¿Cuál va a ser su flujo? ¿Cuál va a ser su flujo? Mm, Creo que sería la población de recuperados, ¿o no? A ver, aquí tenemos población de No. contagiados, tenemos aquí, Más está unido complicaciones. a complicaciones Sí, a y complicaciones. a cuarentena, medidas, nuevos casos. Ya, digamos Sí, iniciamos con complicación. días de cuarentena. Sí, Flujo, va a ser un flujo de entrada. Un flujo de entrada. A más complicaciones, más población de contagiados. A más población de contagiados, más complicaciones. Ya, sí. ¿De dónde va a salir complicaciones? Pero, ojo, tiene que haber de algún lugar, tiene que salir complicaciones. Población de recuperados, tenemos población de recuperados. Debería salir de población de contagiados, una población de recuperados, ¿no? sí, Pero sí, no veo que ahí haya una conexión directa, que debería haber. está Entonces bien, aquí eso vamos a tenemos arreglarlo. cuarentena días, por lo tanto, nuevos casos. Nuevos casos sería una, un flujo de entrada, ¿no? Para población de contagios. Sí. Mm, medidas de bioseguridad y cuarentena podría ser am, para disminuir los contagios, ¿no? Podría ser un Sí, ciclo, está bien. Pero además debería estar ligado la población de recuperados a población de contagios como un flujo de salida, que aquí no está. Entonces aquí está bien, gracias. tenemos población de contagiados, casos activos, pruebas de COVID. No, esa es prueba de COVID, medidas de bioseguridad, cuarentena, ¿no? Casos descartados serían más variables, no estarían tanto inmersos en un ciclo, una realimentación, sino serían más convertidores, ¿no? Que nos van a ayudar a calcular algún valor, ¿no? Digamos, Está bien. pruebas de COVID nos va a ayudar a, 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 a calcular casos activos, por ejemplo, ¿no? Pero no estaría en un ciclo, sino sería parte del cálculo, serían como variables exógenas, digamos. Algo así. ¿Se entiende? Sí, sí, está bien, entiendo. Muy bien. Ahora ves el grupo 2. Gracias, hija. ¿En qué le podemos presentar nosotros el grupo 5? Ya después del grupo 2. Grupo 2, Reina. ¿Qué les perdón? Ay, ok. Estaba abriendo mi Facebook. Se me cerró por error. Ah, ya. Ya está. Ah, y ya revisamos el modelo y del propósito listo. Estábamos acá. Nos quedamos creo que tenemos muy pocas variables, pero tenemos estas. A lo que hemos encontrado, el único nivel que tenemos es población de infectados de COVID. De ellos pueden salir ya sea personas fallecidas o personas o población recuperada o también personas donantes. En prevalencia estamos bien,
lo que podría ser un conector, viendo la explicación que nos dio, pero aún estoy en duda con población susceptible. No sé si tomarlo como flujo o otro nivel. ¿Listo? Podría ser un nivel. A ¿Y ver, no? vamos a ver. Sí, vamos a ver. Personas fallecidas, flujo, ya. Población infectados con COVID está bien. Flujo, población de recuperados. Ujú. Solo tenemos un nivel, población infectados con COVID. ¿Y de dónde va a salir la población infectados con COVID? De una población sana, población en general, ¿no? Eso les faltaría como variable también. A ver, vamos a hacer el diagrama. Me di cuenta de eso mientras iba explicando. A ver, población de infectados, ya. Tenemos población susceptible a contagio, ya. Va a disminuir, no, va a incrementar con una población susceptible. Y va a decrementar con una población de recuperados, ya. Que también va a decrementar con una población de fallecidos, que debería ser igual una retroalimentación negativa, ¿no? Y va a haber una tasa de infectados que va a aportar al flujo. Esta tasa de infectados sería más a población susceptible, ¿no? No, prevalencia y donantes de plasma. Ya, sí, está bien. Solo que eso de la tasa de infectados hay que ver bien dónde va a ir, ¿no? Y también sería bueno incrementar otras variables que nos ayuden a tener también una población sin contagio, ¿no? Población sana, ¿no? Ahí pueda conectarse con esta población infectada y tendría más sentido. Sí. Vamos por buen camino, ¿no, Liz? ¿Qué? ¿Estamos yendo por buen camino o ya nos desviamos? No, estamos bien. Poco a poquito, sí. Como es chiquito, estamos bien. Como es chiquito. Sí. Hemos hecho bien una parte, ahora hay que agrandar. Pero no, pues tampoco lo agrande mucho. Está bien, podemos enfocarnos en algo pequeñito también, no hay problema, ¿no? Pero que se entienda. Sí, eso más que todo estamos viendo. Ya, gracias. Está bien. Está bien. El grupo 5 me decía, Rosibel, ¿o quién me hablaba? Sí. Ya. Ese es nuestro diagrama causal. Ya. Hemos iniciado con esto de las personas sanas. A más personas sanas hay menos nuevos casos. A más nuevos casos, más casos confirmados. A más casos confirmados, más personas contagiadas. Pues, más casos activos. A más casos activos, más muertes, ¿no? Y esto se mide con la tasa de letalidad. De las personas contagiadas también a más personas contagiadas, menos personas recuperadas. A más personas recuperadas, menos nuevos casos. A personas recuperadas mide también con la tasa de recuperación, y a más personas recuperadas, pues más personas vacunadas, y a más personas vacunadas, más personas sanas. Y pues también se puede, ¿no? A más personas vacunadas, menos muertes. Ya, menos muertes por COVID, ¿no? Sí. Casos confirmados.
Es que casos confirmados, nuevos casos, es redundante. Podríamos hablar simplemente de contagios, ¿no? Después, ¿no? O sea, nuevos casos, casos confirmados y personas contagiadas son redundantes. Es lo mismo. Personas recuperadas ya, casos activos, está bien, puede ser. Que se puedan, complicaciones sería en vez de casos activos, ¿no? De personas contagiadas mediante un flujo de complicación puede haber muertes, ¿no? O recuperación también, ¿no? Inge, Podríamos eso. perdón, ¿Sí? una cosita. Para el caso de este diagrama, habíamos puesto casos confirmados, que van a ser los casos diarios reportados. Ay, no, perdón. Los casos confirmados son la agrupación, la acumulación de los nuevos casos. Los nuevos casos se dan diarios, entonces van a ir a sumar a los casos confirmados. Por eso es que habíamos puesto esos dos. Ya. Ahora, si vamos a tomar en cuenta diario, vamos a hacer un modelo con una unidad de tiempo de días, o sea, diario, o vamos a hacer con una unidad de tiempo, meses, años. Mensual. Nuevos casos mensuales, perdón. En todo caso, entonces no necesitamos agarrar por día, ¿no? Ya que vamos a usarlo por meses, entonces todos los datos deberían ser mensuales. En ese caso podemos usar como los acumulados, los casos confirmados y los nuevos casos también, ¿no? Porque hemos encontrado de esa manera los datos estadísticos. Podríamos usar así. Sí, pero mejor directamente personas contagiadas por mes, ¿no? Y listo, porque se van a complicar con nuevos y confirmados, porque eso es diario, ¿no? Eso es diario. Entonces, mensualmente, ¿cuántas personas contagiadas hay ahí? Para que no se complique. ¿Cómo vamos a manejar mensual? Gracias. Si no, tendríamos que calcular o modelar diariamente, ¿no? Ahí sí nos servirían sus datos también diarios, ¿no es cierto? Pero en el caso que ustedes me dicen van a hacerlo mensual, entonces no va a ayudar mucho, a menos que hagan un cálculo de la sumatoria, ¿no? De 30 días, 31 días, de nuevos casos cada día, o nuevos casos confirmados cada día, no. Mensuales, directo. Personas contagiadas, recuperadas, muertas, casi digo moridas. Muertas, recuperadas y contagiadas, listo, ¿no? Mensual, listo. No nos compliquemos diariamente. Ahora, pero sí, a menos, como les decía, a menos que estén pensando hacer un análisis o una evaluación de la evolución diaria, ahí sí, pero si no, no. Pero igual faltan variables, ¿no? Y las conexiones están enlazadas linealmente. No veo conexiones, ¿cómo se llama? Retroalimentaciones. Por ejemplo, acá tengo una retroalimentación positiva que hace que las personas recuperadas crezcan y no es cierto. Y después no hay más, ¿no? Porque es generalmente lineal. No, tenemos que crear retroalimentaciones, ¿no? Y en lo posible más negativas para que esté en equilibrio mi sistema, ¿ya? Entonces vayan revisando eso, cuáles retroalimentaciones van a tener, ¿ya? Y de esto. Personas sanas, esto no está representado en su diagrama, por ejemplo. Personas sanas va a ser flujo de entrada, sí, personas contagiadas, nivel. Entonces, personas contagiadas es un nivel, su flujo de entrada, ¿qué va a ser? Casos confirmados, ¿cuál va a ser su flujo de entrada? Nuestro flujo de entrada serían personas sanas. No es. Serían
las personas contagiadas, nuevos casos. Pero aquí le han puesto flujo de salida. Nuevos casos sería un flujo de entrada, entonces tienen que demostrar en su diagrama que es un flujo de entrada, ¿no? Y acá ya lo han puesto de salida, nuevos casos. No, pues. A ver, hay que revisar de nuevo. El resto, No te escucho. el resto le decía, de las personas contagiadas recuperadas. A las exógenas, está bien. Las exógenas también. Hay que ordenar las endógenas. Las demás, las que están como nivel estarían bien, ¿no? Inge? Por eso, si va a ser nivel, tienes que decirme cuál va a ser su flujo de entrada, de salida. Eso tienen que revisar. Porque ahorita no veo coherencia entre sus flujos. Hay más flujos de salida y solo hay un flujo de entrada. Y hay 3 niveles. A ver. Entonces, ¿cuál va a ser flujo de entrada de qué nivel y cuál va a ser flujo de salida de qué nivel? Eso tienen que determinar bien. Porque aquí me acabas de decir, personas contagiadas, ¿cuál es su flujo de entrada? Nuevos casos, pero ahí está como flujo de salida. Solo pongan flujo, porque un flujo puede ser tanto de entrada como de salida, ¿no? Entonces solo pongan flujo, no le pongan si es de salida o entrada. Puede ser de entrada, puede ser de salida, como les he mostrado en el ejemplo, ¿no ven? Así que solo pongan flujo y con cuál va a estar. Entonces ahí, según eso, diagramen su diagrama causal con ese dato. Está bien. Está bien, la vamos a corregir. Ok. Bien, lo corregimos entonces.